Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el episodio de hoy, el trabajo vuelve a su ritmo normal para Alex, y una pregunta tranquila y respetuosa de Adam revela algo amable que crece en el fondo. Sus sentimientos por la pequeña Hong, después de darle a Adam un consejo claro de moverse despacio y con respeto. Alex llama a Tuna y juntos convierten un largo turno de trabajo en algo más cálido con un plan simple. Si te gustan las historias de la vida donde el amor se demuestra con acciones firmes, no olvides suscribirte. Empecemos. Alex llegó a la oficina silenciosamente mientras la calle aún se estaba despertando. Las persianas de las tiendas del otro lado de la calle estaban entreabiertas. Dentro del edificio, el aire olía a té de papel y al aroma a metal limpio de las máquinas que habían sido limpiadas la noche anterior. Lan ya estaba allí. No parecía estresada, parecía preparada, lo cual era más confiable. Una carpeta estaba frente a ella. Un bolígrafo en su mano y su computadora portátil estaba abierta con un horario con bloques de tiempo limpios. «Llegaste temprano», Lan dijo, no como un elogio, solo como un hecho. Alex dejó su teléfono boca abajo sobre el escritorio. «Llegaste temprano». La boca de Lan se levantó ligeramente. «Tenemos una semana completa». Alex asintió una vez y se arremangó como si así fuera como le decía a su cuerpo que se concentrara. «Explícame». Lan deslizó el cronograma más cerca. Línea de almidón. Primero tenemos 2 envíos que deben salir a tiempo. El almacén está listo, pero necesitamos confirmar la entrada de materia prima hoy. Luego, el patio de compra de pomelo. 3 recolecciones. 2 controles de calidad y un nuevo comerciante que quiere vender a través de nosotros. Alex escaneó la página, no la hojeó. Leyó como si estuviera construyendo un mapa mental. La tierra continuó. Práctico como siempre, y una regla sigue siendo la misma. Cualquier cambio en la cantidad o el tiempo pasa solo por canales verificados. Sin excepciones. Los ojos de Alex se alzaron hacia los de ella. «Bien». Lan se lavó la cara por un instante. «¿Duermes un poco?», dijo Alex. Lan lo aceptó de la forma en que aceptaba la mayoría de sus respuestas. No completamente satisfecho, pero dispuesto a seguir adelante. «Adam estará aquí a las 9». Alex miró el reloj. «Tenemos tiempo». Trabajaron en un corto periodo antes de la reunión. Alex firmó 2 documentos. Revisó una nota de entrega e hizo una llamada a un conductor para confirmar una ruta. Su voz se mantuvo tranquila, sin urgencia, sin presión, solo claridad. Cuando la puerta de la oficina se abrió a las 9, Adam entró exactamente a tiempo. Vestido de forma sencilla, zapatos limpios, cuello pulcro. El tipo de persona que no necesitaba parecer caro para parecer confiable. Saludó a Lan primero con una pequeña inclinación de cabeza y luego se giró hacia Alex. «Buenos días», Adam dijo. «Buenos días». Alex respondió. «Siéntate». Adam abrió una carpeta y fue directo al trabajo. «El primer envío estará listo mañana por la mañana. Quiero confirmar las etiquetas de empaque para el comprador extranjero». Pidieron un diseño ligeramente diferente. El mismo contenido, pero más claro. Alex se inclinó hacia adelante y miró la muestra. No hay problema siempre que el número de lote y el origen permanezcan visibles. Adam dijo, «Los segundos son los controles de calidad. Quiero que se registre el nivel de humedad en los lotes de almidón, no solo en la muestra final, sino también en la muestra intermedia». Lan lo anotó. «Nivel de humedad en la muestra intermedia». Alex asintió. «Podemos hacerlo. Agrega tiempo pero evita devoluciones». El tono de Adam se mantuvo respetuoso. «Exactamente». Pasan por el resto de la lista como se mueve por una cocina bien organizada, un artículo a la vez sin desperdicios de movimiento, fechas, cantidades, camión, tiempo, puntos de contacto. Alex hizo preguntas solo cuando importaba. «¿Cuándo necesitas la entrega de pomelo?», Alex preguntó.
Adam revisó sus notas dentro de 2 días para el primer lote y luego se calmó. Después de eso, los ojos de Alex se posaron en Lan. «Podemos alinear la recogida en el patio de compras, con eso». Lan asintió. «Ajustaré el horario». Adam parecía aliviado por la calma. Gracias. Para cuando la parte de negocios estuvo hecha, la página de Lan estaba llena de notas ordenadas y casillas de verificación. Alex cerró la carpeta satisfecho. Adam no se levantó de inmediato. Se quedó sentado, los dedos apoyados en la carpeta, como si todavía tuviera algo dentro, que no estuviera escrito. Sus ojos se movieron una vez y luego volvieron a Alex con una expresión cautelosa. Alex notó que no presionó. Esperó. Adam se aclaró la garganta. ¿Puedo preguntar algo que no sea de negocios? El bolígrafo de Luan se detuvo por medio segundo y luego continuó. Ella no levantó la vista, pero lo escuchó todo. La voz de Alex se mantuvo uniforme adelante. Adam dudó y luego lo dijo con cuidado. «Pequeña Hong». «Está bien, Alex». No sonrió, no bromeó, simplemente asintió una vez ella. «Está bien». Un pequeño suspiro dejó el pecho de Adam. «El tipo que no notas hasta que sucede bien», dijo en voz baja. No quería preguntarle demasiado. Alex lo observó leyendo el tono más que las palabras. «¿Has estado mensajes?» «Sí». Adam admitió que no todos los días, solo para ver cómo está. Le preguntó si está ocupada. «Si su madre está bien, responde cuando puede. Es educada, es suya», dijo Alex. Adam bajó la mirada y luego volvió a levantarla. Quería visitarla, no para darle mucha importancia. Solo para saludar a su madre como es debido una vez, pero no sé si es demasiado pronto. Alex se inclinó un poco hacia atrás y eligió una respuesta directa. «Si vas, pregunta primero. No aparezcas sin avisar. Sé breve. Lleva algo sencillo». Adam asintió rápidamente. «Por supuesto, y acepta un no». Alex añadió. «Si dice que no es un buen día, acéptalo sin tomártelo como algo personal». Los hombros de Adam se relajaron más, como si esa fuera la regla que necesitaba oír para sentirse seguro. «Eso tiene sentido». Alex sostuvo la mirada. «Lento está bien. Consistente es mejor que dramático». La boca de Adam se levantó. «Pequeña y honesta. Intento hacerlo bien». «Tú eres», dijo Alex. «La mayoría de la gente se apresura porque está nerviosa. No te apresures». Adam asintió. «No lo haré». Dudó una última vez y luego habló en voz baja, casi como si admitiera que me gusta. Alex no reaccionó como un casamentero. Reaccionó como alguien. ¿Quién respetó la sinceridad? «Entonces sea consistente», dijo de nuevo, «y sea respetuoso. Eso es todo». Adam se puso de pie. Entonces, postura más ligera. «Gracias». No quería preguntarle a nadie más. Lan levantó la vista, ahora solo brevemente. «Trabajo. Primero», dijo ella medio bromeando, medio real. Adam sonrió. «Sí, che». Lan les dio las gracias a ambos y se fue con la misma cuidadosa cortesía con la que llegó cuando la puerta se cerró. Lan exhaló por la nariz. «Él habla en serio». Alex asintió. «Sí». Lan miró a Alex con un tipo de atención más aguda. «¿Y estás bien con eso?» Alex tomó el horario de nuevo. «Si la trata bien, estoy bien con eso». La boca de Lan se levantó raro. Alex no respondió. Firmó un documento más y se quedó junto a la ventana por un momento, viendo a los trabajadores cruzar el patio de abajo con pasos firmes, gente haciendo su trabajo, gente tratando de construir algo limpio. A veces, un buen día era simplemente un día donde el trabajo estaba claro, la gente era respetuosa y alguien eligió la paciencia a propósito. Después de que Adam salió de la oficina, volvió a sus sonidos habituales: papel deslizando, un teclado golpeando lanza bolígrafo, moviéndose con limpia certeza. Alex no se sentó a pensar en la pregunta de Adam. Por mucho tiempo, lo archivó donde archivó todo lo que importaba, silenciosamente, con estructura.
Lan levantó la vista de sus notas. Cualquier otra cosa antes del mediodía. Alex revisa el horario almacén. Al mediodía patio de compras más tarde. Y ajustamos la regla nuevamente. Lan asintió solo canales verificados. Solo canales verificados. Alex repitió no cambios rápidos por mensajes casuales. Si alguien presiona, lo ignoramos y lo registramos. El bolígrafo de Lan se movió, le recordaré al equipo. Lan dudó. Adam parece serio. Alex asintió. Si la trata bien, que sea simple. Alex salió al cuarto y llamó a Tuna. Ella respondió rápidamente. Voz suave. Todo ok, estoy bien. Alex dijo que quería decirte algo pequeño. Adam vino. El trabajo estaba limpio y luego preguntó por la pequeña Hong. Tuna hizo una pausa, luego su tono se calentó. Él preguntó respetuosamente. ¿Sí? Alex dijo que le preguntó si estaba bien y si visitar a su madre una vez sería demasiado pronto. Eso significa que habla en serio. Tuna dijo que le dije que preguntara primero. Sé breve. Trae algo simple y acepta un no sin tomártelo como algo personal. Alex respondió. Despacio, está bien. Tuna exhaló. Esa es la manera correcta. Alex cambió a algo práctico. Mañana el equipo tiene un turno largo. Quiero traer algo cálido y simple para que nadie trabaje con el estómago vacío. Tuna no dudó. Está bien. Puedo hacer gachas de arroz, jengibre, un poco de huevo fácil de comer, eso es perfecto. Alex dijo, solo si no te agota. Lo haré con calma, respondió Tuna Henry, y puedo manejarlo. La voz de Alex se suavizó. Gracias, no necesitas agradecerme, dijo Tuna, estoy contigo. Terminaron la llamada sin promesas adicionales. Alex regresó con Lan y el día siguió avanzando. Lan levantó la vista mientras entraba todo bien. Alex asintió. El turno de mañana es largo, traemos comida caliente para el equipo. También programamos 2 descansos cortos de 10 minutos cada uno, no es opcional. Lan lo anotó inmediatamente. 10 minutos 2 veces y verificación de seguridad al inicio y a la mitad. Alex agregó. Lan asintió listo para el mediodía. Alex estaba en el almacén revisando el piso, las etiquetas, el apilamiento, no porque no confiara en su gente, sino porque respetaba el daño que un pequeño error podía crear. Le pidió a un trabajador que levantara con un compañero, le recordó a otro que mantuviera el pasillo despejado, y luego los dejó para que hicieran su trabajo sin rondar en casa. Tuna se movió por su cocina con la misma calma que usaba cuando el humor de Henry cambiaba, puso una olla pequeña en la estufa y enjuagó el arroz hasta que el agua salió clara, agregó agua fresca y rodajas finas de jengibre. Luego revisó a Henry que estaba despierto y observándola desde la cama mientras la papilla se calentaba, le cambió el pañal. A Henry le besó la mejilla una vez y le susurró. Ten paciencia. Henry parpadeó y le agarró el dedo. Luego lo soltó como si hubiera estado de acuerdo. La papilla empezó a hervir a fuego lento. Tuna removió lentamente manteniendo el fuego bajo para que no se pegara. No se apresuró. Escuchó el sonido. Observó las burbujas. Ajustó la llama un poco a la vez. Henry se inquietó una vez. Tuna lo levantó. Caminó 2 círculos lentos y tarareó en voz baja. Su cuerpo se suavizó contra su hombro cuando lo bajó de nuevo. Le metió el borde de la manta alrededor de las piernas y se quedó cerca. El tiempo suficiente para asegurarse de que no se asustara. Batió los huevos con una pizca de sal y luego los vertió en la olla en un chorro fino revolviendo. Hasta que la papilla se volvió sedosa, añadió un poco de cebolla verde picada. Al final, no para impresionar, solo para que se sintiera fresca. Probó una cucharada y asintió tibio, simple, correcto. Lavó y secó pequeños recipientes y los colocó en la mesa de bambú. Afuera, sirvió la papilla con cuidado, limpió los bordes y cubrió cada uno una quería que la comida luciera.
tan firme como se sentía por un momento. Se imaginó a los trabajadores parados en fila, tomando un recipiente, comiendo rápidamente y luego volviendo a su tarea con manos más cálidas. Henry lloró de nuevo, más fuerte esta vez. Na fue hacia él. Inmediatamente lo alimentó lentamente y luego lo sostuvo erguido hasta que se acomodó. Cuando sus ojos se cerraron, ella lo meció en la silla por un minuto más de lo necesario, dejando que su propio latido del corazón se desacelerara cuando Henry finalmente se durmió. Tuna se sentó con un trozo de papel y un bolígrafo. No escribió nada sofisticado. Escribió lo que le gustaría que alguien escribiera para ella para un día tranquilo. Come caliente, mantente a salvo. Pegó la nota al recipiente superior y luego le envió un mensaje de texto a Alex. La avena está lista, recógela. Cuando Alex respondió más tarde. Vendré después de que termine cuando la tarde se volvió más suave. Tuna cubrió los recipientes con un paño adicional para mantenerlos calientes y limpios. Limpió la mesa de bambú nuevamente y luego revisó a Henry. Todavía estaba durmiendo, boca relajada, mejillas cálidas. Na le tocó la frente suavemente y dejó caer sus propios hombros cuando Alex llegó. Él no tocó la bocina, entró silenciosamente y se encontró con Tuna en la puerta. Sostuvo a Henry dormido en sus brazos, cabello ligeramente desordenado, rostro tranquilo. Finalmente durmió ella, susurró a Alex. Bajó la voz automáticamente. Bien, ella lo condujo a la mesa de bambú. Los recipientes estaban alineados cuidadosamente. La nota estaba encima como una promesa silenciosa. Alex la miró por un segundo, más de lo necesario. Hiciste mucho, dijo. Na negó con la cabeza. Es simple, es cuidado. Alex respondió. Empacó los contenedores en una bolsa manteniéndolos nivelados. Descansa esta noche, dijo. No esperes, despierta tú. Na asintió. Tú también come uno. La boca de Alex se levantó ligeramente. Lo haré en la puerta. Miró hacia atrás. Una vez. Na se quedó con Henry contra su pecho, tranquila y firme. Alex asintió y se fue a casa. Alex dejó la bolsa en el mostrador y leyó la nota nuevamente bajo la luz de la cocina. La dobló y la colocó donde la vería por la mañana. No necesitaba un discurso. La nota fue suficiente para mantenerlo tranquilo hasta la mañana. El trabajo sería largo. Los horarios serían ajustados. Pero esta noche se sentía manejable porque en algún lugar dentro de la rutina de camiones y máquinas había un tazón de calidez hecho por alguien que no necesitaba muchas palabras para estar presente después de una reunión limpia. Adam le pregunta a Alex sobre el pequeño Hong y admite que quiere hacer las cosas correctamente sin presión. Alex le aconseja que pregunte primero, mantenga cualquier visita breve y simple, y acepte un no con respeto. Alex luego llama a Tuna para compartir que Adam está serio y se mueve lentamente, y Tuna se siente aliviada y feliz de que todo se esté desarrollando de una manera amable y respetuosa, con un turno largo por delante. Alex le pide a Tuna una comida sencilla y caliente que pueda llevar al equipo en casa. Tuna equilibra con calma el cuidado de Henry con la preparación de gachas de arroz con huevo y jengibre y recipientes limpios, agregando una nota corta deseándoles a todos un día seguro y estable. Alex lo recoge en silencio, le agradece con acciones más que palabras y se dirige al siguiente día de trabajo sintiéndose más estable porque la calidez y el apoyo existen dentro de la rutina. Xin chào, và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy, không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy nhỉ? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mình hơn bao giờ hết. Giọng bà Di
Linh vẫn đầy thấu hiểu. Linh nhìn bà Lan, đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giấu kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Từ Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn ý, như thể đang che giấu điều gì đó. Hà Lan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lưng bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về sự Tiêu Lan, hay có điều gì khó mất đang diễn ra mà Thủ Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều gần có câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sâu kín đã bắt đầu lộ diện.